hoy en día, Hispasat cuenta con 14 satélites en órbita girando alrededor de la Tierra, dando servicios de conectividad en todo el globo, pero te puedo decir que el 70%, tanto de los negocios como de la cobertura, está destinada para Centro y Sudamérica. En esa transformación del ecosistema satelital, Sí. compañías desde años atrás han mirado el mercado de consumidor final, hogares, y en los próximos años será una constante permanente porque vamos a tener gran cantidad de capacidad disponible que vamos a ver. El reto es en qué la vamos a usar, y seguramente eso viene asociado de la disminución de precios aún más. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de CEO Telecom, espacio de conversación con los líderes más representativos en el ecosistema de conectividad digital. Primero que nada, comentar que ya estamos en el episodio número 11 de esta temporada que ya está por concluir. Quisiéramos empezar agradeciendo a todos quienes han venido siguiéndonos y quienes han recibido de tan buena forma las entrevistas, las conversaciones con los líderes que nos han venido acompañando. Decía que ya vamos a concluir y vamos a ver en vista del interés despertado qué podemos hacer hacia adelante. Pero desde ya, muy agradecidos por esta acogida. Bien, en este episodio vamos a conversar precisamente con quien lidera una empresa que está vinculada a uno de esos espacios de la conectividad digital que hasta el momento teníamos pendiente cubrir y que, enhorabuena, vamos a cerrar vamos a ir cerrando esta temporada precisamente tomando en cuenta a este segmento, a esta vertical. Nos referimos al ámbito de la conectividad satelital. Y para ello vamos a conversar hoy día con Jorge Villalba, gerente general de Hispasat Perú. Bienvenido, Jorge. Bueno, Carlos, muchas gracias a tus órdenes y esperemos que la conversación sea bien enriquecedora para tu audiencia. Claro que sí, muchas gracias, Jorge. Bien, tal como ocurre siempre con las conversaciones, ¿no? Con quienes nos han ido visitando, vamos a abordar todo el ámbito de las tendencias de mercado y tal. Pero antes, pues como siempre, vale la pena que nuestras audiencias te conozcan un poco más. Tengo entendido que eres ingeniero, pero no exactamente ingeniero electrónico, ingeniero de telecomunicaciones, de manera tal que si nos cuentas cómo así es que estás vinculado primero profesionalmente y luego ya a lo largo de tu trayectoria. Bueno, claro. Mira, yo estudié ingeniería de planeación, catastral y geodesia. Posteriormente, más adelante, hice una maestría en administración de negocios. Estos dos estudios los hice en Bogotá, en Colombia. La primera en la Universidad Francisco José de Caldas y luego en la Sergio Arboleda. Y cuando yo estudiaba mi carrera de pregrado, pensaba más en el desarrollo de las regiones. Y siendo así, por eso inicié mi tesis de grado justamente en ese ámbito. Ujú. Hice un plan de ordenamiento territorial para un municipio en Colombia, un municipio alejado que no estaba cerca de las capitales, más bien estaba alejado de las capitales. Y estando allí, fue mi primera vinculación con una empresa de telecomunicaciones porque coincidentemente en ese momento la empresa Comcel, un operador móvil en Colombia, que hoy en día es Claro, tenía el despliegue de infraestructura. Te estoy hablando de los primeros años de la década del 2000. Tenía su despliegue de infraestructura en esta región, estaba interesado en comenzar a dar coberturas, entonces tuvo una vinculación y nosotros como ingenieros estábamos haciendo el plan de ordenamiento territorial para el municipio. Ellos decidieron acompañarnos y apoyarnos en este proceso. Esto salió bien, terminamos nuestro proyecto de grado, me gradué como ingeniero y ya estaba trabajando con Comcel en ese momento. Así comenzó, digamos, esta Muy aventura. interesante porque después de todo esto nos permite recordar que el despliegue de las redes se da en un ámbito urbano, que es el origen, entiendo, de la profesión de ingeniería de planeación y catastro, ¿no es verdad? Correcto, y mi interés de trabajar en desarrollo territorial y de regiones, pues creo que esa fue como la apertura y ya me deslindé por el tema de las telecomunicaciones. Interesante. Siendo esto así, entonces empezaste a laborar en Claro, mencionaste, y ahí fue que ya te vinculaste por completo al sector telecom. Entiendo que desde ahí has estado siempre vinculado al ámbito de las telecomunicaciones. Siempre, ya más de 20 años. Inicié trabajando con Comcel. Después de esto, varios años, fue cuando Movistar llegó a nuestros países, compró la operación de Bell South en Colombia y en ese momento fui a trabajar con el grupo Telefónica. Estuve trabajando un par de años en Colombia
y posterior a ello una empresa partner de Telefónica en España, la compañía Global Unitec, la invitan a acompañar el desarrollo de Telefónica en la región. Entonces viene con su modelo de negocio en diferentes ámbitos, todos alrededor de telecomunicaciones, brindando servicios al grupo Telefónica, y me hace una propuesta de manejar y liderar sus empresas en Ecuador. Viajo con ellos a Ecuador, allí estoy como country manager un par de años, muy bien, desarrollando la labor con Telefónica, y posterior a ello, por un deseo de tener un emprendimiento con algunos socios y amigos, desarrollamos una empresa en Colombia. Entonces regresé a Colombia en el ámbito de las telecomunicaciones. Un emprendimiento en el ámbito de las telecomunicaciones. Correcto, sí, así es. Tenía que ver en ese momento con la migración de las tarjetas prepago de telefonía móvil a las recargas electrónicas y a las plataformas electrónicas. En ese ámbito montamos la compañía, pero muy rápidamente, yo creo que llevaba menos de un año en Colombia, cuando la compañía Accesat, el operador de soluciones satelitales incumbente en Colombia, con la principal operación allí, me contacta y me hace una invitación a trabajar con ellos en desarrollar el negocio, que en Colombia ya eran los incumbentes, pero a nivel internacional venían creciendo aceleradamente. Entonces me proponen y me invitan a participar en ese proyecto de expansión y crecimiento internacional. Desde eh, Colombia, digamos, desde la base Desde de la base Ecuador. de Colombia. Entonces ya comenzamos a atender mercados en Centroamérica, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, principalmente. En todos los países operábamos desde Colombia, con infraestructura desde Colombia, y brindábamos servicios para toda la región, y teníamos en cada país un par de distribuidores o aliados o empresas partner. Principalmente era una empresa telco y quizás otra empresa integradora que llevara las soluciones satelitales a los usuarios finales, pero estoy hablando de usuarios finales B2B, B2B, empresas, sí. correcto. Solamente quisiera tener un apunte sobre el hecho de que el Accesat opere como base en Colombia, más allá de quienes hayan sido sus accionistas, refleja que la conectividad satelital en Colombia siempre ha tenido un espacio de mercado importante, quizás por su presencia en el B2B, quizás por su presencia en el ámbito rural o algo así. O sea, en Colombia, conectividad satelital es un espacio de mercado con cierto peso. Sí, sin duda. Yo creo que en cuanto a geografía se parece mucho a Perú. Obviamente compartimos la misma cordillera de los Andes, lo cual nos deja una geografía bastante agreste y retadora para las empresas de telecomunicaciones. En ese sentido, pues Colombia tenía una posibilidad y oportunidad de mercado muy grande. Llevar conectividad, al igual que en Perú, a esos sitios remotos donde pues, los servicios del Estado todavía eran precarios, y la brecha digital era aún más grande de la que es hoy, pues era un reto, pero también una oportunidad. Claro. Entonces, en Colombia creció rápidamente, apalancado en proyectos principalmente del gobierno de llevar conectividad a escuelas, a entes territoriales y demás. Así crecimos, así creció en Colombia, pero esas mismas necesidades las compartíamos en la región. Entonces, por Sí. eso Accesad en su momento tuvo una oportunidad y un timing perfecto para llegar al mercado, y se logró desarrollar rápidamente en otros países donde teníamos cobertura con las capacidades satelitales que contaba Accesat. Te estoy hablando del año 2011 que yo ingresé a Accesat, Al mundo satelital al mundo satelital, a través de hasta hoy, Accesat, hasta correcto, hoy. así es. Sí, sin ánimo de profundizar demasiado en el caso de Colombia, pero solamente para intentar darle el contexto. En Colombia, cuando mencionas este tipo de orientación de la actividad de Accesat, era a través del Fondo Acceso Universal en Telecomunicaciones, Por a cargo de supuesto. la autoridad, me imagino, Correcto, lo del delegan a un ministerio. ministerio y el Sí, ministerio sale a contratar, y aquí entonces viene la vinculación de la empresa privada, de diferentes actores de tecnología, de conectividad, de capacidad satelital de un operador, y se constituye. De hecho, Accesat nació siendo la empresa que se constituyó para atender justamente esa oportunidad que mencionas, claro que y sí. así creció rápidamente. Entonces, es así que entras a Accesat y hoy día es Hispasat. Si nos cuentas ese Por recorrido de supuesto. la compañía. Mira, en Accesat, pues mi trabajo era liderar el crecimiento internacional. En ese crecimiento, Perú fue un eslabón inicialmente, pero que creció rápidamente. Logramos tener un caso de éxito bien importante aquí de la mano de los aliados que tuvimos en Perú. Uno de ellos, pues la compañía Americatel. Fue bien importante nuestro aporte para el crecimiento de ellos, y por supuesto de ellos, pues para darnos la oportunidad de llegar a Perú y desarrollar el negocio.
logramos un crecimiento importante que apalancó que la compañía tuviera presencia directa. Entonces, 3 años después, me dieron el reto de venirme a Perú ya formalmente a constituir la compañía, no solo Accesat Perú, sino también Accesat Ecuador, pero con base de Perú atendíamos los dos mercados. Así se desarrolló. Ya luego por compras y por crecimiento inorgánico y orgánico, pues logramos tener una presencia en diferentes países similares. Compramos unas operaciones en Chile, en México, y así logramos ya tener presencia directa en los diferentes mercados. En ese crecimiento de la compañía, pues también vino como el desarrollo de la industria satelital. Hasta ese entonces, Carlos, la industria satelital era una industria muy demandada porque en todos los países del mundo necesitaban llevar conectividad a sitios remotos. Sin embargo, los actores eran un grupo como un club privado, eran unos operadores satelitales, no más de 10 operadores satelitales a nivel mundial, y entre ellos normalmente pues los cambios tecnológicos iban avanzando. Sin embargo, desde hace 8 o 10 años pues nuestra industria cambió. Ingresaron capitales, grandes capitales de inversionistas, y transformaron la industria satelital en lo que la vemos hoy. Constelaciones de satélites de órbita baja, de órbita media, desarrollos en órbita LEO muy grandes, con una oferta de capacidad satelital que seguramente más adelante profundizaremos. Entonces es así como Accesat en ese crecimiento que tenía y en ese desarrollo de la industria, pues necesita apalancarse seguramente financieramente, y aparece un fondo de inversión que venía comprando compañías en Europa, en Medio Oriente, compra Accesat, se constituye la compañía Access Network Solution con base en España, y ya con una presencia por lo menos en 3 continentes. Así logramos impulsar el crecimiento y soportar, digamos, este desarrollo de la industria satelital que se venía. Y posterior a eso, en el año 2023, la compañía Hispasat, un operador satelital, la compañía que está más arriba en la cadena de valor de la industria satelital, pues decide comprar Access e integrarse verticalmente para dar soluciones incluso hasta el mercado final, también muy concentrado, por supuesto, en empresas y en empresas integradoras. Interesantísimo. Antes de que se me olvide un par de apuntes, ¿no? Lo que tú has mencionado sobre lo que ocurría en Colombia y la forma en que tuvo lugar el desarrollo de la empresa Accessat se asemeja por aquella época efectivamente a lo que ocurría en el Perú, ¿no? A geografías similares, políticas públicas en alguna medida similar también, de modo que en su momento las tecnologías satelitales ocuparon un espacio importante en los proyectos promovidos desde los fondos de acceso universal, ¿no? Eso es algo que acá en el Perú vivimos hasta cierto momento. Ya tú nos comentarás en los tiempos actuales cómo ha ido esa evolución de la política pública. Y lo otro es el caso que nos mencionas con Americatel. Hace unos episodios nos visitó aquí Carlos Leca, un buen amigo Por supuesto, en vi tu común. episodio. Sí, y él precisamente nos comentaba también sobre esa experiencia, ¿no? Bien, entonces tienes este cambio, esta evolución desde Accessat, luego Access y luego Hispasat. Ahora sí, sobre Hispasat, si nos comentas cuál es la, digamos, el modelo de negocio, la propuesta de valor, cómo así, qué lugar ocupa el Perú dentro de la propuesta de valor de Hispasat. Perfecto. Mira, primero, antes de contarte acerca de Hispasat, dentro de la cadena de valor de la industria satelital, tenemos el primer eslabón, son los fabricantes de satélites. Quienes hacen los satélites, luego vienen las empresas que se dedican a llevar estos satélites a órbita, son Ujú. coheteros, lanzadores, y posteriormente quienes contratan estos servicios, que son los operadores satelitales, los dueños de los satélites que los operan también. Allí está Hispasat, es un operador satelital que brinda servicios de conectividad a nivel global a través de satélite. Claramente, un fabricante de satélites no tiene nada que ver en principio con un operador. Estamos hablando, Inicialmente no. estamos hablando de... Inicialmente el negocio históricamente y la tecnología satelital, si nos remontamos, lleva un desarrollo de varias décadas. Yo recuerdo, desde que era niño, seguramente ya mis recuerdos eran satelital, asociado mucho a televisión, a las parabólicas que veíamos Claro que sí. cerca a nuestras casas. Posterior a eso, la comunicación satelital era desde cualquier lugar del mundo, entonces las compañías que tenían operaciones remotas sabíamos que tenían una infraestructura importante. Y volviendo a la pregunta que me haces, si el tema dentro de la cadena de valor de la industria satelital, los fabricantes necesariamente de los satélites son los operadores, no.
Generalmente hoy en día los principales constructores de satélites son las compañías como Airbus, Thales, Alenia, compañías globales que se dedican a este rubro. Sin embargo, como te digo, la industria está cambiando y viene con un crecimiento acelerado en los últimos años, donde hay diversos movimientos. En el caso de Hispasat fue verticalizarse hasta el consumidor, hasta el usuario final, empresa, Hacia adelante, no hacia hacia atrás, hacia adelante, adelante. pero hay compañías que lo hicieron integralmente y seguramente de eso te voy a Sí, contar un poco hacia adelante. Y volviendo a quién es Hispasat, somos una empresa de capital español. Nuestra participación accionaria viene siendo de la empresa privada y particularmente del grupo Redella, Red Energía Eléctrica de España, gran parte del accionariado y una participación del gobierno español a través de sociedades industriales. Hoy en día esa es nuestra composición accionaria. Desde un principio, desde que se constituyó la compañía Hispasat en Europa hace muchos años, la visión de venir a América y dar cobertura y servicios de conectividad a lo largo de Norte, Centro y Sudamérica era lo más importante. Y sin duda, hoy en día, Hispasat cuenta con 14 satélites en órbita girando alrededor de la Tierra, dando servicios de conectividad en todo el globo, pero te puedo decir que el 70%, tanto de los negocios como de la cobertura, está destinada para Centro y Sudamérica. bien. Entonces es como el ámbito, y bien alguien me lo decía recientemente, Hispasat, pues seguramente tiene que ver relacionado con Hispanoamérica. Correcto, sí. Interesante. Y en ese sentido, en el Perú, ¿cómo ha sido la evolución de la actividad de la compañía? Y segundo, en segundo lugar, ¿cómo observas la evolución de los servicios de la conectividad satelital y sobre todo en esta evolución la contribución? Has comentado que las tecnologías han ido cambiando de forma acelerada durante la última década, lo cual es bastante visible en realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eso se refleja en la penetración o en la presencia de los servicios de conectividad satelital? Claro, mira, dentro de la presencia de Hispasat en Perú, pues viene por dos verticales. Lo primero, Hispasat hace 5 años adquirió del grupo Telefónica la operación de Media Networks y allí Bien. con ello venía el negocio y la operación de televisión por satélite, que conocemos en el mundo como DTH, de Direct to Home. Ujú. Desde aquí, desde Perú, Media Network del grupo Telefónica atendía como mayorista a todas las empresas de telecomunicaciones de la región. Te hablo de Sudamérica en general y brindaba servicios de televisión por satélite. Este negocio pues está cambiando, por supuesto, desde la televisión IP, desde las OTT, pues ha venido cambiando y ese negocio y la operación la adquirió el grupo Hispasat ya hace 5 años, más de 5 años. Esa es una de las verticales. Y la otra, pues cuando hizo la adquisición de Access a nivel global, pues Access ya tenía una operación aquí desde el año 2014 y se consolidó como una prestadora de servicios mayorista, pero también minorista directamente a las empresas y al gobierno. Entonces, pues la misión de Hispasat ha sido, tanto en el tema de video y televisión, seguir desarrollando. Hoy tenemos soluciones incluso de OTT ya implementadas y brindando servicios a las empresas de telecomunicaciones, a las empresas telco, pero también del lado de conectividad a las empresas y gobierno. A diferentes verticales, quieres A decir. las diferentes verticales, correcto. Pues por supuesto, la minería, el petróleo, las exploraciones, los servicios de infraestructura, los servicios del gobierno, pues tienen que llegar a todas las regiones. Y la Pesca. tecnología satelital también, por supuesto. La pesca, un rubro muy importante en el Perú, a través de la pesca de anchoveta y de la pesca de otras especies, pues desde hace varios años nos acercamos a esta industria, nos recibieron muy bien y logramos en alguna de estas compañías dotar de toda su flota de embarcaciones de sistemas satelitales que les permitieran tener básicamente una oficina en alta mar. Entonces, desde allí podían controlarla todo, su operación, su producción, implementaron hasta soluciones de ERP en sus embarcaciones y conectados todo a través de satélite, cámaras, en temas de seguridad, de HSE, todo finalmente la compañía logró extender sus oficinas remotas hasta el mar. Y así como sectores económicos, de pronto también en lo que solemos denominar sectores sociales, como por ejemplo el sector educación. ¿Es para ustedes, para los servicios de conectividad satelital, un rubro importante? Por supuesto, de hecho, el gobierno y la misión del gobierno de llevar el bienestar social a las regiones, pues tiene que hacerlo de diversas formas y es lo que conocemos hoy en día como la brecha.
como la Sí. brecha en general. Y esa brecha tiene tres componentes. La brecha, lo primero es el acceso, lo segundo la infraestructura y lo tercero la apropiación. Durante muchos años hemos trabajado en el acceso, en lograr llegar a cualquier región del Perú a llevar conectividad. Y por supuesto la cantidad de escuelas que hoy en día todavía están sin conectividad, sin acceso a Internet, son muy grandes. El gobierno viene haciendo desde hace años esfuerzos importantes, tanto con la red dorsal como a través de licitaciones, a través de servicios satelitales, para llegar a los colegios. Sin embargo, pues muchos todavía están desconectados. Y otro tema de importancia social, digamos, como cobertura satelital, que podemos aterrizar aquí en Perú en el año 2016, es llevar conectividad a una zona que en ese momento no tenía fibra óptica y era una región del país muy grande, la principal de la selva peruana, Sí. y es toda la región de Iquitos. Allí logramos, a través de un enlace satelital de órbita media, llevar y disponer una capacidad muy importante y un operador de telefonía móvil sacaba todo su tráfico a través de este enlace satelital de órbita media. Es decir, todos los usuarios en Iquitos, que eran miles de usuarios conectados a través de este operador móvil, hacían cualquier llamada o su consulta de LTE 4G en su móvil a través de un enlace satelital sin que lo percibieran. Afortunadamente, pues fue una muy buena experiencia. Es el único caso de satélites de órbita media con que se trabajó en Perú, con un BIM de todo cobertura en todo Iquitos, y allí logramos estar por cerca de 5 años y medio, 6 años, hasta que hace año y medio, casi 2 años, llegó finalmente la fibra óptica a través de una vía fluvial. Una fibra óptica subfluvial. Correcto. Sí, tema sobre el cual también invitados nos han comentado previamente. Muy interesante lo que mencionas. Un operador móvil brindaba el servicio en Iquitos a través de esta conectividad satelital. Has mencionado la órbita media. Hispasat cuenta con satélites en órbita alta, también en órbita media. Si nos cuentas un poco sobre eso. Claro, nuestros 14 satélites están en órbita geoestacionaria. Sí, Sin embargo, tenemos acuerdos pues, con los diferentes operadores y brindamos servicios en órbita media y hoy en día también en órbita baja. Sí tenemos en desarrollo en este momento, impulsado por la Comunidad Europea, tenemos un proyecto que es Iris Square, que es una constelación de satélites de órbita baja, media y alta que estamos trabajando. Esperamos tener esta constelación donde participamos activamente con otras dos compañías muy importantes del rubro, con CES y Eutelsat, en este proyecto y esperamos que en el 2029-2030 pues sea una realidad esta constelación de satélites. la masificación de satélites de órbita baja es una tendencia tecnológica relativamente reciente. ¿Es Así es. así? Así es, desde este cambio de la industria hace 8 años, 10 años, ingresaron, primero fue la compañía que acabamos de hablar, que es O3B, Sí. que sus siglas significan otros 3 billones de personas y es llevar conectividad a esa población que no tenía acceso. Fue como el pionero, lanzó una constelación de satélites de órbita media y a raíz de esta compañía pues vinieron iniciativas adicionales de lanzar constelaciones de satélites sobre órbitas más bajas. Es así como la compañía Starlink, que no es la primera, pero sí es la que hoy en día tiene mayor participación en el mercado. Pero la primera fue OneWeb, que sigue estando vigente, sigue teniendo y ya tiene servicios disponibles también en Perú. Fue la primera iniciativa que se lanzó al mercado y comenzó a hacer sus lanzamientos ya hace cerca de 6 años y hoy en día es una realidad. Y vienen varias constelaciones de satélites de órbita baja adicionales. Sí, sí, es lo que te iba a mencionar. No es la primera y además vienen otras en fila porque parece que esa tendencia va a establecerse de manera mucho más consolidada. Sin duda, pues vienen constelaciones como la de el señor Jeff Bezos, de su empresa Amazon, tiene una constelación llamada Kuiper que está en desarrollo y en lanzamiento hoy en día ya de satélites y espera dar servicios de conectividad en el globo a partir del año 2027. Siendo esto así, ante estas transformaciones que mencionas, porque hace un momento cuando hablábamos del tema mencionábamos dos orientaciones de los servicios satelitales, ¿no? Por un lado, proyectos de gobierno y por otro lado has mencionado varias verticales a nivel de B2B. El B2C, ¿dónde entra ahí? O sea, el servicio al hogar final o a la persona, etcétera. Ante estas transformaciones de satélites de diversas órbitas, ¿cómo observas eso, ese panorama? Mira, en esa transformación del ecosistema satelital, Sí, compañías desde años atrás han mirado el mercado de consumidor final, hogares. Compañías como HughesNet a nivel en Estados Unidos y Centroamérica, desde hace ya varios años brindaban servicios a usuarios finales, a hogares, a hogares normalmente que estaban en las zonas suburbanas o rurales de los diferentes países. donde las redes terrestres no llegan. Correcto.
Mm. donde las redes terrestres no llegaban. Es así como operadores como ellos y otros, y por supuesto ahora Starlink, intentan llegar con una oferta de mercado muy competitiva para ese usuario final consumidor de hogar, donde eventualmente y en muchos de los casos hace más sentido contratar un servicio satelital que una solución de fibra óptica o radioenlace en estos lugares donde aún no llega o donde los despliegues de las redes terrestres siguen siendo muy costosos por la inversión en infraestructura. La verdad es que hoy en día en Perú y en toda la región tenemos ya resuelto el tema del acceso, porque con una antena satelital de Hispasat o de otro operador, tienes acceso en cualquier parte del Perú. Ahora bien, hay que revisar el tema, los anchos de banda vienen creciendo, los precios vienen bajando dentro de nuestra industria, haciéndolo más asequible para el usuario. Y en los próximos años será una constante permanente, porque vamos a tener gran cantidad de capacidad disponible que vamos a ver el reto es en qué la vamos a usar. Y seguramente eso viene asociado de la disminución de precios aún más. Es decir, una relación precio-velocidad que ha caído notoriamente. Que es Ha inversa. mejorado notoriamente, me quiero decir. Correctamente, mayores capacidades. Hoy en día a través de satélite tú ya contratas un servicio de más de 200 megas de capacidad, incluso para tu hogar, y los precios vienen cayendo Los precios por constantemente, mega son bastante menores que los que teníamos significativamente. hace 5 años, hace Sin 8 años. duda, sí, y hace 10 años, o sea, pero multiplicados por varias veces. Sí, sí. En ese sentido, si tenemos ya el surgimiento de nuevas tecnologías satelitales, donde comenta sobre la complementariedad entre la conectividad con satélites de órbita alta, media y baja, y ustedes tienen satélites de órbita alta, y mencionaste que han utilizado a través de estos arreglos con otros operadores. Entonces, ¿esa misma mecánica ocurriría con órbita baja o Hispasat planea expandirse también a través de satélites propios en órbitas donde hoy día no están? ¿Cómo es el plan en ese sentido? Yo creo que la apuesta nuestra y de muchas compañías es multiórbita, servicios multiórbita. Cada uno tiene sus ventajas, soluciones, por supuesto. La principal ventaja de las soluciones sobre constelaciones LEO bajas, de órbita baja, es sin duda la latencia, la baja latencia, cada vez más parecido a los servicios terrestres. Precisamente porque la distancia ayuda. Por supuesto, un satélite de órbita geoestacionaria está a 35.000 kilómetros de la Tierra. Sí, Los de órbita LEO oscilan entre los 800 y los 2.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces, la latencia es una de las ventajas, sin duda, de las constelaciones LEO, pero de las constelaciones GEO, sin duda, las principales virtudes es la cobertura. Un claro. satélite te puede dar cobertura hemisférica, te puede dar cobertura a un país completo con un solo satélite, en estabilidad, por supuesto. La duración también de los satélites de órbita GEO es de 15 a 18 años, las de órbita LEO pues es mucho menor, es 3 veces menor quizás. Entonces, por ejemplo, los satélites actuales ya posiblemente estén en recambio de la nueva constelación de satélites de Starlink. Entonces hay ventajas y nuestra apuesta en general del mercado yo creo que es hacia las soluciones multiórbita. Multiórbita, Así sea con es. infraestructura propia o a través de la O integración con convenios, así es. convenios. Tal Sí, cual. Y dentro de las soluciones, Leo, como que te comenté, hay un proyecto donde está vinculada a la comunidad europea y las compañías que hacemos parte de ese ecosistema en el proyecto Iris Square y que esperamos hacia el año 2029-2030 tener ya cobertura global con satélites de órbita baja, media y alta. siendo esto así, ya pasando a un siguiente punto que es la política pública. Finalmente, en el sector de telecomunicaciones existe un objetivo que ya lo has insinuado hace un momento, ¿no? De alcanzar la conectividad a todos los ciudadanos. ¿Cómo observas la oportunidad o en todo caso el espacio para que la política pública pueda observar, pueda tomar en cuenta esa contribución potencial de la conectividad satelital para efectos de dicho objetivo, de alcanzar la conectividad a todos? Bueno, yo creo que la política pública ha venido entendiendo, asimilando e incluso promoviendo hoy en día el desarrollo de la industria satelital porque es la tecnología que puede dar solución hoy. Es decir, si tú tienes la decisión política de llegar a una región donde hoy no hay cobertura, lo puedes hacer a través del medio satelital en menos de 30 días. Tienes servicios conectados, seguramente. Si tú quieres llegar a esa región con fibra óptica o con radioenlaces, tienes que tomar varios meses para poder llegar, porque físicamente tienes que montar torres que te permitan llegar hasta allá y despliegues bien complejos.
La política pública lo ha entendido, ha promocionado, entonces tiene hoy en día requerimientos muy grandes desde las entidades del Estado para que a través del medio satelital lleves conectividad, para que se elimine la barrera de acceso. Y en cuanto a temas de regulación para la industria satelital en el Perú, bueno, pues creo que si bien estamos en el mismo marco de la regulación de todos los operadores de telecomunicaciones, no tenemos una diferenciación que a veces no es tan favorable para la industria, pero sin duda también hemos entendido que el regulador, en este caso CIPTEL, el ministerio mismo, se han encargado como de acercarse más a la industria satelital, de vincularnos más a sus proyectos. Hemos sido consultores nosotros y otras compañías de los ministerios y de las entidades, pues buscando terminar de entender cómo es el ecosistema de la industria satelital y que permita realmente que sea una herramienta eficaz para el tema de la brecha digital. Por ejemplo, existe un mecanismo promovido desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para estimular la inversión privada, la creación de incentivos para promover la inversión privada, que denominado Canon por conectividad. Eh, Originalmente era Canon por cobertura, pero ahora también está siendo utilizado no solo para cobertura, sino también para renovación tecnológica, ¿no? Entonces, este mecanismo originalmente consideraba una porción del 10% sobre la recaudación del canon por el uso del espectro radioeléctrico para que sea no recaudada precisamente por el ministerio, sino para que sea utilizado de forma directa por los operadores precisamente para la expansión de la cobertura en centros poblados no cubiertos. No, eso funcionó también, que ha ido evolucionando de a pocos, ahora ya no es 10%, sino 60%, y nada no descartamos que eso siga creciendo, da precisamente la eficacia de este mecanismo. Y en ese sentido, como parte de esta evolución, ahora ya ha establecido diferentes montos estimados de cuál es el reconocimiento por cada centro poblado cubierto nuevo, según la modalidad de transporte que existe. Y ya reconoce que en los casos donde la conectividad sea satelital, entonces ya existe un monto de reconocimiento en función a las características de los costos, por ejemplo, que esto significa. ¿Te refieres a eso, a ese tipo de formas en que la política pública reconozca esta contribución de la conectividad satelital? Bueno, explicaste muy bien una de ellas. Sin duda, el canon destinado para crecimiento de la cobertura y la conectividad es un pilar fundamental. Y el otro es lo que está sucediendo hoy en día a través del mecanismo de inversión pública de obras por impuestos. Mm. También está siendo protagonista y nosotros y otras compañías seguramente lo estamos viendo ya con proyectos sobre la mesa hoy en día para llevar conectividad. Hoy en día todavía estamos en obras por impuestos a través de bienes, infraestructura y obras. Sin embargo, los servicios per se, pues hoy en día ya están en discusión en el Congreso Correcto. para que puedan incluirse también a través de estos mecanismos de financiación pública. Y yo creo que eso lo ha entendido muy bien el gobierno y creo que ha sido muy acertado este camino para poder comenzar a cerrar la brecha y que las empresas privadas realmente participemos más activamente en ello. ¿Te refieres a que en su origen, bueno, tal como su propio nombre lo sugiere, obras por impuestos alude a bienes, alude a una inversión en recursos materiales? En cambio, ahora mencionas que está contemplado que este mecanismo considere también servicios. ¿Y es eso a lo que te refieres? Sí, correcto. En este momento, digamos, hay iniciativas que van por muy buen camino en el legislativo que permitan que obras por impuestos ya no solo sea obras, lo que llamábamos antes fierro y cemento, sino que también sean servicios. Y Servicios. por supuesto, nosotros estamos muy atentos a que eso suceda próximamente. Pero va muy bien. De hecho, per se, hoy en día ya se permite el tema de operación y mantenimiento también de las obras que ya se han realizado, ya se permite operación y mantenimiento y por allí Que son servicios, ¿no? por supuesto, principalmente ya comienzan los servicios a funcionar. Entonces, creo que es un apoyo y una política de gobierno muy acertada que va a permitir que las empresas privadas nos tomemos ya no solo incluso el rol de llevar el acceso y la conectividad, sino un paso más allá. Seguramente ya estamos pensando en la infraestructura y en la apropiación, y esos son los tres componentes de la brecha digital. Efectivamente. Solamente para tener una cifra de referencia, hace unas cuantas semanas observamos una cuantificación de cuál es el tamaño de la bolsa disponible para obras por impuestos, y la cifra que encontramos fue de 30.000 millones de soles. Si uno considera de manera muy gruesa que el peso del sector telecomunicaciones en el PBI se ubica en el orden del 3%,
uno realiza un cálculo y tienes alrededor de 1.000 millones de soles. De manera tal que no estamos hablando de un monto menor, ¿no? Sino realmente la ventana de oportunidad para que estos recursos procedentes de las obras por impuestos puedan ser canalizadas a generar bienestar ciudadano a través de la conectividad, tiene un tamaño potencial bastante importante. Claro, Carlos, y justamente tú lo has dicho, de ese presupuesto, ¿quiénes son las principales entidades que manejan esos presupuestos? Las regiones. Y justamente son las regiones las que tienen la brecha más grande. Entonces, viene todo para que se pueda dar ese trabajo que venimos desarrollando con diferentes empresas y con los diferentes gobiernos regionales. Hoy en día tenemos sobre la mesa varios proyectos que involucran ya no solo conectividad para escuelas, para el sector salud, para las entidades del gobierno, sino también con soluciones de infraestructura y equipos que permitan que esa conectividad sea usada en el bienestar de la población. Bien, el tiempo se nos va agotando, pero no quisiera dejar de tocar un punto que ha sido mencionando a lo largo de la conversación, Jorge, respecto a los tres eslabones que de forma escalonada conforman el valor ciudadano de la conectividad, es decir, infraestructura, luego el acceso y luego servicios. Perdón, luego apropiación. Correcto. No es posible que exista apropiación sin que existe el acceso al servicio. Y el servicio y el acceso no es posible si antes no cuentas con infraestructura. No, de manera tal que, pero muchas veces en el sector, en la medida en que estamos hablando de redes, ya sea terrestres o satelitales, el foco suele estar concentrado en la infraestructura o en todo caso en los servicios, en el acceso. Pero este tercer componente que mencionas y que has enfatizado bastante en la conversación, no quisiera dejar de tocarlo, ¿no? Sobre la apropiación. Has mencionado el uso de la conectividad para propósitos de educación, de salud, etcétera, lo que puede llamarse conectividad con propósito, conectividad significativa, algo de eso hemos ido comentando. ¿Cómo ustedes como ISPASAT identifican ese potencial de optimizar, maximizar la contribución ciudadana de la conectividad digital a través de este componente de apropiación? Mira, pues como compañía tenemos un lineamiento y justamente es lo que acabas de mencionar, la conectividad con propósito. Es decir, ya no solo llegar con el acceso, sino después del acceso de conectividad de nuestro enlace satelital, se requieren equipos que permitan que la población o el usuario final haga uso de esa conectividad. Llámense laptops, computadores, equipos de medicina, equipos de educación, plataformas, en cuidados del medio ambiente también equipos que permitan predecir y anticipar incendios posiblemente. Eso es lo que llamamos infraestructura. Y lo tercero es la apropiación, que la persona y el usuario final pueda hacer uso del enlace satelital de estos equipos que podríamos dotar y que los involucre en su desarrollo de su región, de su personal y de su región en general. En eso estamos apostando bastante y hoy en día los proyectos que tenemos en desarrollo tienen transversalmente todos los tres componentes, el acceso, la infraestructura y la apropiación. La apropiación, claro, en algunos temas los hacemos con entidades privadas, muchas empresas que realmente quieren llevar su responsabilidad social hasta la población y que generemos esa apropiación de la conectividad y de los equipos que estamos dotando, pero también con el gobierno nacional. El gobierno tiene un interés importante en que, por ejemplo, los contenidos del Ministerio de Educación estén en alguna parte disponibles para los estudiantes a nivel nacional. Es por ello que tenemos entonces unas plataformas hoy en día de educación donde podemos cargar ese contenido del ministerio y ponerlos a disposición de los estudiantes de las aulas que estamos dotando con conectividad y con equipos. Con lo cual, el objetivo de la conectividad sería cumplido de manera bastante integral, ¿no es verdad? Así es, así es. Y lo mismo en el sector de medicina. Tenemos soluciones de telemedicina. Hay personas que no se pueden desplazar desde regiones muy alejadas en los diferentes departamentos hasta las cabeceras municipales para poderse atender. Entonces es que los gobiernos regionales quieren llevar soluciones de telemedicina, pero manteniendo sus especialistas en su ciudad principal. Así, pues vuelve mucho más eficiente el sistema de salud y permite el acceso a salud a esa persona. ¿Qué estamos haciendo ahí? La conectividad nuevamente y los equipos de telemedicina. No lo podría ser explicado de mejor manera. Efectivamente, las personas a los compatriotas que viven en zonas remotas, alcanzarles los servicios de medicina, etcétera, sin necesidad de que tengan que tener desplazamientos que muchas veces son bastante onerosos, engorrosos y que generan bastante
perjuicio a su actividad familiar, económica, etcétera. Muy bien, Jorge, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas Bueno, gracias por la visita. Ha estado todo sumamente nutritivo y como decíamos, no podíamos concluir esta temporada sin conversar con un representante de este componente en el ecosistema de conectividad digital en el ámbito satelital. Muchas gracias, Jorge. muchas gracias por invitarnos, Carlos, y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muy bien, gracias también a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos la semana próxima en el episodio con el cual concluiremos la temporada actual de CEO Telecom. Hasta entonces, muchas gracias.